del ministerio es unir todo en una sola, sí. Igual que la semana 13, le han puesto en la semana 14. Entonces, vamos a explicar las actividades para las dos materias, es decir, para la parte de emprendimiento y para la parte de educación cultural y artística. ¿Les parece? Sí, ya. Entonces voy a compartirles la pantalla, ¿sí? Para que ustedes ya puedan comenzar a ver. Vamos a ver, sí. Por favor, me va a ayudar participando el señor. Me ayuda, por favor. Bravo Silva Damaris Lisbeth. Ayúdame leyendo el título de la semana 14, el objetivo de aprendizaje, criterios de satisfacción y sugerencias para el proyecto. Ya, está bien. El título es Humanos es tarea de todos. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenden sus derechos a través del conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia, en cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión y de conciencia, la educación, la vivencia, la participación política y al acceso a la información. Criterios de satisfacción. Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando hayas: 1. Diseñado un guión gráfico, storyboard, sobre los derechos humanos, atendiendo a sus implicaciones éticas dentro de su contexto histórico y sin discriminación de ningún tipo. 2. Investigado en diferentes documentos e incluido variables estadísticas sobre indicadores en aplicación de los derechos humanos en la construcción del storyboard. Escrito un texto argumentativo sobre la importancia de los derechos humanos. Sugerencia para este proyecto: creación de un guión gráfico storyboard. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta semana en la materia de artística y emprendimiento? Vamos a basarnos con la creación de un guión gráfico o un storyboard. Obviamente que cada parámetro tiene sus propias características para cada materia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la actividad para esta semana. Por favor, me ayuda leyendo Amaya Molineros Melanie, donde está marcado, desde la parte donde está marcado, en color celeste. Ayúdame leyendo, por favor. Amaya, ¿estás ahí? Amaya, Sí, ya, por favor, ya. Esta semana, donde está pintado de celeste. ya. Ajá. ¿Sí ves? No, no me sale. Ya, entonces me va a ayudar el próximo compañero que es Carrasco Ya, ya, Guerrero. ahora sí. Ah, ya, listo, entonces vamos, por Ya. favor. Ahí. Esta semana. Puede cambiar, le dicen al otro. Ya. Esta semana desarrollarás un proyecto en torno a la información y participación, lo que te permitirá expresar opiniones y tomar decisiones. En esta ocasión vamos a elaborar un storyboard o guión Storyboard. gráfico para promover el respeto a los derechos humanos. Perfecto. Un Un es un storyboard. conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para narrar una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una película. Imagina que tienes que producir un breve video promocional que transmita la importancia de un ámbito de los derechos humanos. Tú eres el guionista y tienes que presentar tu propuesta a esto, para que sea elegida. Sigo Perfecto. leyendo los materiales. Sí, por favor. Ya. Materiales. Para esta actividad puedes utilizar los recursos
que tengas disponibles en tu hogar, como hojas en blanco de cuadernos nuevos o viejos, papel bond, papel ministro o cualquier papel reciclable que tengamos disponible en casa. Lápices de cualquier color, pinturas, marcadores u otros materiales para escribir que tengas en casa. Ujú. Materiales reciclados como periódicos o revistas. Tijeras y pegamento opcional. Ya, Recuerda que puedes usar otros materiales si así lo deseas. Tu creatividad es muy importante en este proyecto. ya, ¿Sigo? sí, Paso 1. Elección del tema. Elige uno de los siguientes temas. 1. Derechos humanos y prevención de violencia. 2. Derecho a la salud. 3. La historia de los derechos humanos. 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. 5. Derecho a la mujer. 6. La ética y los derechos humanos. perfecto, sí. Ya, sigue con el paso 2. Ya. Paso 2. Diseño de la maqueta del eso hizo. El Storyboard, siguiente paso, eso, el ya. siguiente paso para crear eso, Storyboard, ya, es dibujar una serie de cuadrados en un papel. Si lo prefieres en Google, encontrarás algunas plantillas de eso lista ya. para descargar. Como se muestra a continuación, esos recuadros o viñetas son como la trama gráfica, acontecimientos secuenciales de la historia, ya que en cada una de ellas irá una escena diferente acompañada de un comentario descriptivo de la acción, narración o diálogo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la materia de artística? Es el diseño o creación de un storyboard. Sí, si ustedes se fijan, muchas gracias compañera por tu participación. Igual compañera Bravo, muchas gracias, excelente participación. Si ustedes se fijan, hay un enlace dentro de la ficha del ministerio y les van enseñando paso a paso de cómo crear el storyboard. Sí, recuerden que el storyboard se compone de varias escenas, ¿no es cierto? De cuadrantes que están divididos por escenas. Si ustedes se fijan más abajo, miren, primero cogen el tema, ¿no es cierto? Cuentan el tema del tema o cuentan la historia. Dentro de ese tema o historia, ustedes van a dibujar, a pegar, a poner lo que ustedes deseen, a poner gráficos, a plasmar su historia dentro de ese storyboard. Sí, es más o menos como una especie de un cómic, igualito casi, ¿sí? Entonces, dentro de este storyboard, ustedes van a poner la escena uno de acuerdo al tema que ustedes escogieron. Van plasmando las escenas o la construcción en este storyboard. Dentro de cada gráfico, ustedes van interpretando, ¿sí? Van haciendo una pequeña interpretación de lo que narra cada gráfico, ¿no es cierto? De lo que va narrando su tema o su historia de lo que ustedes escogieron. Entonces, y así sucesivamente con el resto de escenas. Si ustedes se fijan, aquí tienen en total 6 escenas, cada escena tiene sus gráficos, su parte de los textos, etcétera, etcétera. Sí, entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a diseñar para la materia de artística? Es crear un storyboard de acuerdo a esos temas que la compañera nos acabó de indicar. Si ustedes se fijan, miren, aquí hay varios ejemplos para que ustedes puedan diseñar su storyboard. Regresémonos, por favor, a la actividad. Sí, veamos. Miren lo que dice. Dice, paso 3, investigación y actividades de análisis. Busca información acerca de la temática que has elegido, es decir, de acuerdo a los temas que la compañera indicó, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 1, derechos humanos, derechos a la salud, la historia de los derechos humanos, derechos y deberes de los ciudadanos, derechos de la mujer y la ética y los derechos humanos. Cualquiera de esos temas ustedes van a poder elegir para poder construir su storyboard, ¿sí? ¿Qué más dice? A continuación presentamos una serie de textos y gráficas que pueden servirte como fuentes informativas para desarrollar las ideas de tu guión. Entonces aquí ya vienen los párrafos, ¿no es cierto? Los párrafos, de acuerdo a esos párrafos, tú vas a escoger para poder desarrollar la construcción del guión que va a ir en tu storyboard, ¿sí? Entonces ahí tenemos, miren, son varios textos, ¿sí?
Todos esos textos ustedes pueden escoger y plasmar para la construcción de su storyboard, ¿sí? Vámonos ahora sí, más abajo. Ustedes observan, aquí en la parte donde dice gráfico 1, aquí ya viene lo que es la materia de emprendimiento y gestión, miren. Miren lo que nos dice en la materia de emprendimiento y gestión. Este ya es el trabajo de la materia de emprendimiento y gestión. El gráfico 1, miren lo que nos indica. El organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que atentan contra los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, este tiene como objetivo precautelar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de los países pertenecientes a la OEA. ¿Alguien me puede indicar qué significa OEA, por favor? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce las siglas de la OEA? ¿Alguien sabe a qué se refiere la OEA? ¿O qué es? ¿Saben? No. Es la A ver. Organización de los Estados Americanos. Muy bien, excelente. Es la Organización de los Estados Americanos. Excelente, compañera. Muchas gracias. Miren lo que dice. Cada año se recibe una serie de denuncias de los ciudadanos de los países miembros, cuyas denuncias pasan por una serie de instancias. El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio inicial que ingresaron en el CIDH en el 2019 por parte de los países de continentes americanos. Si ustedes se fijan en esa imagen, es un pastel gráfico, ¿no es cierto?, por medio de barras. Entonces, más claro, esta imagen se va a ver aquí en la parte de estadísticas. Si ustedes se fijan, obviamente que eso también está dentro de la ficha, sí. Si ustedes le dan clic sobre ese enlace, aquí van a tener las estadísticas del CIDH, que significa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, entonces aquí están las estadísticas de todos los países del mundo, de una manera más clara y entendible. Si ustedes se fijan, miren, ahí están las peticiones recibidas, está el grafiquito que ustedes acabaron de ver, está aquí ya plasmado de forma más clara para que ustedes puedan desarrollar su actividad, que va a ser la siguiente, que ya les indicamos. Entonces, ustedes van a abrir para poder realizar esta tarea de emprendimiento, van a abrir este blog, sí, porque en la ficha del ministerio casi no se distingue. Entonces, al rato que ustedes le ponen ampliar, se va a distorsionar y no se va a ver qué es lo que van a realizar. Ya. Entonces, perfecto. Aquí viene la actividad para emprendimiento y gestión. Miren lo que dice, actividades. Ordena de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico 1. Perfecto, abrimos nuestro blog, ¿no es cierto? El gráfico 1 era esto. ¿Qué dice? Ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, ¿no es cierto? ¿Qué más nos pide la actividad? ¿Qué dice? Países, perfecto, entonces vamos. Países, vamos a buscar de menor a mayor. Tenemos este que está de 1, que está por acá, que sería Trinidad, ¿no es cierto? Trinidad y Tobago. Entonces ustedes van a la tablita y le ponen países Trinidad y Tobago, sí. Y así sucesivamente hasta llegar al mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué más te dice ahí? Miren, ordena de forma ascendente una tabla los datos del gráfico 1. Ya saben cuál es el gráfico 1, ¿verdad? ¿Qué más dice? Números de peticiones pendientes de estudio inicial. Entonces, perfecto, regresamos a nuestra tablita, ¿sí? Números de peticiones pendientes. Entonces, ustedes vamos a poner que sería 1, ¿no es cierto? 1, no hay más, no hay otro dato. Entonces, pondríamos el número 1. Y así con el resto de los países. Recuerden, de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, ¿sí? Por favor, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no, continuamos. Nada, facilito, ¿no es cierto? Ya, vamos con la actividad o la pregunta 2 para la materia de emprendimiento. Miren lo que dice, calcula la media, la mediana y la moda. Ustedes ya son expertos, facilito, solo es de coger los datos y aplicar unas fórmulas simples que igual ya les tengo puestas en un blog para que ustedes puedan calcular. Sí, van a calcular la media, la mediana,
la moda a partir de los valores del cuadro anterior, es decir, del gráfico 1. Sí, mira lo que te dice, te va dando los conceptos. ¿Qué es la moda? La moda es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta, sí, es decir, el valor mayor. La media aritmética es el valor que se obtiene al dividir la suma de todos los valores de la variable entre el número total de estos, sí. Y la mediana es el valor que se ocupa en el lugar central en un conjunto ordenado de datos. Sí, es el valor intermedio, se podría decir. Si ustedes se fijan, yo me tomé la molestia de ponerles un ejemplo. No sé si está aquí. Acá está, ¿ya? Entonces, miren, chicos, tienen aquí cómo calcular la media, la moda y la mediana. Entonces, primero dice, cómo realizar inferencias a partir de un grupo de datos. El grupo de datos ustedes ya tienen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el grupo de datos? Es este grafiquito que está aquí. Es las peticiones pendientes de estudio inicial. Entonces, ustedes van a coger con los datos que tienen. Por ejemplo, aquí tienen 1, tienen 116. Uy, ya aplasté mal. Tienen 116, 744, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, si tienen ese conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que dice. Edades de personas, bueno, eso es un ejemplo nada más, ¿no es cierto? Ya, a partir de las muestras anteriores, se pueden determinar las medidas de tendencia central. Edades de las personas que asisten al taller de guitarra. Entonces, miren, ahí van calculando primero la media aritmética. Se suman todos los valores y se dividen por la cantidad de datos, en este caso por 10. Perfecto, entonces media aritmética, ¿no es cierto? Regresamos a nuestra cuadrito, a nuestro peticiones pendientes y vamos a sumar todos estos valores. Aquí tenemos 1, 2, 3, a ver, ¿cuántos países hay aquí? Esperen un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 países, ¿no es cierto? Entonces, cogemos, ¿qué hacemos para calcular la media aritmética? Cogemos todos los datos de los países que se encuentran en cada una de las barras, sumamos y dividimos para el número total de países, en este caso 35. Y listo, ya tenemos el resultado de la media aritmética. ¿Se dan cuenta qué fácil y sencillo que es? Miren, tenemos también la moda, dice, se escoge el dato que más se repite, en este caso el 25 años se repite 2 veces. Perfecto, entonces a ustedes les tocará desplegar todos esos datos de cada una de las barras para saber qué dato se repite. El dato que se repite, a ese dato le vamos a llamar moda, sí. Y vamos por último, la mediana. Miren lo que dice. Se registran los datos de manera creciente y como 10 es un número par, se promedian los datos intermedios, ¿no es cierto? Entonces, vamos de manera creciente, ¿no es cierto? Ordenamos los datos y los datos que se repitan o intermedios, esos serán la parte de la mediana. Sí, chicos, por favor, hasta ahí alguna pregunta sobre esta actividad de la pregunta 2 de la materia de emprendimiento. Fácil, ¿no es cierto? Ya, tomar en cuenta que para hacer la actividad hay que basarse con este grafiquito, ¿no? Con este pastel gráfico de barras. Con ese gráfico nosotros vamos a hacer la actividad. Perfecto. ¿Qué más dice? Miren, 3. En la pregunta 3, con base en la información del gráfico 2019, es decir, con el que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos pide? Peticiones pendientes de estudio inicial. Responde las siguientes preguntas de análisis, ¿no es cierto? Primero, ¿qué dice? ¿Cuántos países han ingresado peticiones a al Organismo Internacional de Derechos Humanos, a la Comisión, perdón? Entonces, ustedes ahí van a responder, ¿no es cierto? En la pregunta 2, ¿qué país ha ingresado más peticiones a la Comisión Integral de Derechos Humanos? Entonces, para ustedes poder responder estas interrogantes, ustedes van a usar este blog. Con este blog ustedes se van a poder guiar para poder contestar las preguntas de análisis que les piden. Sí, listo, chicos. Entonces, una vez que ustedes terminan la pregunta 3, ustedes ya terminarían la actividad, ojo, verán, de emprendimiento, sí.
Entonces, de una vez les voy a explicar la actividad para la materia de educación artística, para que ustedes no se conecten el día viernes o el día jueves, creo que tenemos clases de artística, sino que ya sepan qué es lo que van a hacer en la materia de artística, sí. Entonces, una vez que ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer en emprendimiento, ahora sí vamos a explicarles qué es lo que van a hacer en artística. Mucho más fácil todavía, sí. Vamos a ver. En la materia de artística van a hacer lo siguiente. Miren, ustedes se van al paso 4 y en el paso 4 ustedes ya van a encontrar la actividad para la materia de artística. En el paso 4, ¿qué nos indica? Elaboración de un storyboard. Como ya sabemos qué es y a qué se refiere, entonces perfecto, ahora sí vamos a dedicarnos a construir esa actividad práctica, ¿sí? Miren lo que dicen en la pregunta 1. Una vez identificada el tema, es decir, de los temas anteriores y la estructura, puedes escribir las escenas en los distintos recuadros de la plantilla que diseñaste. Al inicio de la ficha, puedes dibujar las escenas a mano, crearlas en una computadora o incluso tomar fotografías. Asegúrate de dejar espacio para escribir notas y las líneas del guión debajo o al lado de cada recuadro. Facilito, miren. Si ustedes se regresan al blog que les acabé de indicar, ustedes van a conseguir cómo estaba la elaboración. Miren, aquí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? En base al tema que ustedes van a elegir, van a elaborar la storyboard. Miren, están con gráficos, con dibujos, con recortes, etcétera, etcétera. Entonces, debajo de cada imagen, ustedes van a escribir las notas, ¿no es cierto? Las notas o las frases o los textos del guión que ustedes escogieron. Perfecto. Regresemos a la actividad. ¿Qué más dice? Listo, ¿no es cierto? Construyen ese storyboard y vamos a la pregunta 2. Miren, debajo de cada imagen escribe las líneas de la secuencia que se dicen en esa toma y añade algunas notas acerca de lo que está sucediendo en la escena. La gente debe ser capaz de leer el storyboard como si fuera un cómic para tener una idea exacta de lo que sucederá en la trama gráfica, acontecimientos secuenciales de la historia, ¿no es cierto? Perfecto, esas son las notas. En la 3, miren lo que dice. Presenta el storyboard a la persona de tu hogar como que fuera el público al que deben convencer con tu propuesta. Reflexionen en familia sobre las siguientes preguntas. No olvides anotar las respuestas en tu cuaderno o en el portafolio, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué es importante los derechos humanos? Entonces ahí cada quien va a responder de acuerdo a ese análisis, ¿sí? La 2, ¿qué significa el derecho a la salud y cuál es su importancia? De igual manera van a responder. La 3, ¿por qué es importante mantenernos informados acerca de las políticas públicas que el Estado genera en diferentes ámbitos? Sí, de igual manera responderán y terminarán esas preguntas de análisis. La actividad 4, miren cuál es la última actividad. Elabora en el cuaderno un texto argumentativo de 3 párrafos sobre la importancia de los derechos humanos a partir del storyboard que has creado, es decir, a partir del tema que tú escogiste, ¿no es cierto? Facilito, miren. Una vez que terminan la pregunta 4, ustedes terminaron con la actividad de la materia de educación cultural y artística, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto ya no es de la competencia mía, esto ya pertenece al inglés, entonces, perfecto. Ahora sí vamos a lo que es los compromisos y la autoevaluación. Miren, compromisos para esta semana. Es informativo nada más, ¿no? No son preguntas de análisis y con respuestas. Solo es informativo que hay que leer, sencillo y facilito. Entonces vamos a la siguiente actividad que sería la autoevaluación. Miren, aquí ya cambiaron la autoevaluación. Recuerden que la autoevaluación de la anterior semana eran con sistemas de Diana, ¿no es cierto? Ahora ya han puesto una tabla. ¿Qué es lo que dice? Mira, completa la siguiente tabla con reflexiones
acerca de tu proceso de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, las preguntas en la semana, ustedes van a poner aquí semana 14, ¿no es cierto? Y el tema que era los derechos humanos, ¿no es cierto? Ya, miren lo que dice ahí, preguntas activadoras. ¿Cómo hiciste el trabajo de la semana? Estrategias y procesos. Entonces, ustedes aquí en reflexión, ustedes van a analizar esa pregunta y van a contestar. ¿Sí, por favor? Vamos con la segunda. Miren lo que dice. ¿Qué es lo que más te ha costado? De igual manera, ustedes analizan esa pregunta, reflexionan y contestan. ¿Sí? Y así con todas las preguntas que están en la tablita, por favor. Facilito. Ya. Y por último, vendría el diario personal. Miren lo que dice el diario personal. En este tiempo es importante que registres tus sentimientos y emociones sobre lo que sucede a continuación. Te proponemos una serie de preguntas que pueden servir de ejes para escribir lo que sientes. Sí, de igual manera estas preguntas son personales. La primera, miren lo que nos indica. ¿Cómo se manifiesta el respeto a los derechos humanos en tu familia? ¿No es cierto? Cada estudiante aquí va a poner de acuerdo a su criterio, ¿sí? En la pregunta 2, miren lo que nos indica. ¿Qué compromisos tenemos como familia para construir un país que respete y promueva los derechos humanos? Y la última pregunta, ¿cómo podremos promover el respeto a los derechos de la mujer en el hogar y en la vida cotidiana? Perfecto. Una vez que ustedes terminan el diario personal, ustedes concluyen con la actividad de la semana 14. Miren, ahorita yo ya les expliqué la actividad de emprendimiento y la actividad de educación cultural y artística. Por favor, chicos, hasta ahí alguna pregunta que tengan. Facilito, ¿no es cierto? Preguntas, por favor. ¿Alguien preguntas? Si no terminamos la clase. Ya, perfecto. Recuerden, tienen dos actividades, la de emprendimiento y la de artística, ¿no es cierto? Entonces, por favor, nos vemos la próxima semana, el día lunes, con la actividad número 15 del Ministerio de Educación. Sí, listo, chicos. Muchas gracias por su participación, por su asistencia a la clase virtual. Nos vemos la próxima semana. Hagan sus tareas, no se dejen acumular. Recuerden que las calificaciones va a ser desde la semana 8. Así que, por favor, iguales en todo lo que les falte para que el día de la calificación ustedes entreguen bien chévere ese portafolio y les pongan 10 en el quimestre, ¿sí? Listo, chicos, muchas gracias por su participación y su asistencia. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Hasta luego. Realicen. Ya, chicos, gracias.